farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Y acá estamos, como todas las semanas con ustedes, tratando de disipar un poco esta niebla que nos impide ver otras realidades. Frustrada, cansada, agotada, sí, como todos, pero con la expectativa y con la esperanza de encontrar la vuelta y encontrar un camino mejor. Así que Marcelo, con esta presentación de hoy, ¿cómo estás, Azul? ¿Cómo estás, Marcelo? Cuéntenme de qué se va a tratar la columna de ustedes hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros tratamos normalmente de no tomar mucho los temas de actualidad y enfocarnos ya más a los temas de fondo. Pero esta vez, tal vez por una rara coincidencia en los temas que solemos tocar, se dio que el tema que hoy nos va a traer Azul ha tenido primero un protagonismo a nivel internacional y ahora localmente acá en la Argentina. También se está hablando mucho. Así que ahora cuando Azul les explique de qué se trata se van a dar cuenta por qué les digo esto. Bueno, hoy vamos a hablar de algo así, que últimamente, sobre todo en nuestro país, se está hablando más por el tema de los abusos sexuales en los clubes, que es el tema así de la pedofilia y de cómo legalmente se trata. Y yo sobre todo lo que quería hablar era más que nada de la falta de legalización, de la falta de consecuencias casi a nivel... algo que me llamó la atención buscando sobre el tema era, por ejemplo, que Francia hoy no tiene una edad mínima para dar consentimiento. Que llama la atención sobre todo porque, por ejemplo, hay casos donde había uno de una nena de 11 años que fue abusada, violada por un hombre de 28 y la defensa del abogado del tipo este era, bueno, la nena no sabía lo que hacía y ella quiso hacerlo. O sea, pero no hay una edad donde, porque acá independientemente de la voluntad del menor... Claro, hay una edad donde se asume por razones biológicas más que nada que a esa edad una persona no puede consentir. Y al no estar esta ley en Francia, esa fue la defensa. Al final lo perdió el caso y no... Lo condenaron igual. Lo condenaron igual, pero se pudo hacer eso por la falta precisamente de la ley que diga, se entienden los menores de edad y los mayores, pero no hay una edad que decís, bueno, a partir de acá podés consentir, a partir de acá no. Sí, sí, es un tema que es, ¿cómo decir?, delicado, complejo. Nosotros venimos advirtiendo que hay un proceso de instalación pública sobre esto, lo que a veces uno pierde de vista que lo que hoy es rechazado de plano por la sociedad puede no necesariamente ser así en el futuro. Sí, últimamente casi parece que hay como un resurgimiento de todos estos temas, como hubo casi en los 70, que por ejemplo también hablando de Francia, entre el 1972 y 1982 la cantidad de ofensas sexuales contra menores creció un 22%. Que si lo ves con movimientos sociales que crecieron en la época, sí tiene cierta relación. Pero, y ahora parece que se le está hasta llegando a dar una voz al pedófilo, que ya ni siquiera porque uno dice al pedófilo y todo lo ve como un insulto, pero hay gente que ya lo toma como una orientación sexual. Bueno, porque ha habido una modificación en el manual. Eso, y si bien muchas instituciones como qué sé yo, el FBI no lo ve como un desorden y que no
no lo ve como una orientación sexual, es un desorden y que sí o sí desemboca en un pedófilo que ataca a menores. Hay organizaciones como la de pedófilos virtuosos que tienen cientos de miembros que lo que hacen es ir y tratan el tema de la estigmatización de la pedofilia. Se ponen en una posición de víctima en la que explican que su vida es difícil porque la sociedad al avergonzarlos, al rechazarlos, hacen que ellos no busquen ayuda. Y están en contra de cualquier contacto con menores o en contra de la pedofilia, pero de la pornografía infantil. Pero es un movimiento al que se le está dando voz. La BBC hace poco entrevistó a un pedófilo en el que decía básicamente lo mismo, se ponía en cómo la sociedad lo rechazaba y lo hacía sentir mal y que él no quería dañar a nadie en realidad, pero era una víctima de la sociedad tanto como todos los demás. Entonces es un tema complicado. Sí, yo creo que, bueno, si algunos vieron un programa que hicimos hace un par de años llamado La Bertana de Overton, es interesante que lo repasen o que busquen información, porque precisamente lo que describe La Bertana de Overton es cómo una idea que parece radical, absurda y no aceptable por la sociedad comienza gradualmente a ser impuesta. Si uno empieza a ver los pasos que propone Overton, empieza a encontrar muchas similitudes con lo que empieza a pasar con la pedofilia. Claro, pues tenés organizaciones como NAMBLA, que es la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Chicos, que en su momento era una asociación muy grande, muy creciente, pero que ahora, afortunadamente, ya bajó muchísimo en números y no tiene tanta presencia como antes, pero que eso sí defendían la relación entre hombres y chicos. Sí. O sea, vos tenés dos grupos. Está el grupo que defiende el contacto y defiende... Se ponen, lo que dicen es que defienden los derechos del chico a expresarse sexualmente. Esa es como la principal defensa que hacen. Sí. Algunos creo que plantean que en realidad es una ayuda al desenvolvimios después futuro que tenga chicos. Entonces tenés esas dos perspectivas, la de los que te dicen, no, estamos ayudando, y de los que te dicen, mira... sí, somos pedófilos, pero no tocamos a los chicos. Lo que pasa es que, que quieren ayuda psicológica y ayuda. El tema es, sí, es un debate, es complicado, es sensible el tema. Ahí aparte, a veces uno piensa que es un tema muy oscuro que no se ve, pero tengo entendido que ellos públicamente se identifican, o sea, no es tan difícil saber quién es y cómo se mueve, ¿no? Sí, hay muchos que se esconden, pero se esconden por el tema de la sociedad discriminándolos, pero no porque no hayan aceptado esa parte de sí mismos. Pero yo me refiero a que hay códigos visuales. Ah, sí, y además entre ellos sí tienen... triángulo adentro de triángulo, corazón adentro de corazón, tienen símbolos, lo que usan para... Hay banderas especiales que se usan. Colores. Usan el color. Uno era celeste y rosa, creo, pero lo mezclaban con el corazón adentro del corazón, porque el celeste y rosa, si no me equivoco, es la bandera de la bisexualidad. Y entonces era cuando un pedófilo abusaba tanto de nenas como de nenes. Sí. Pero es meterse... ¿Cómo ha avanzado el tema de la legalización? Pues yo creo que Holanda... Hay movimientos, y hay una gran... Sí, hay movimientos a nivel social, creo que todos estamos de acuerdo en qué hacer. Pero Holanda, si no me equivoco, tenía varios partidos. Llegó a tener. Y hace poco hicimos una columna de este tema, hace varios capítulos, y sí, hablaba de eso, de cómo se lo había sacado de desorden, y se lo había puesto como orientación sexual. Sí, y la justicia de la Haya estaba aceptando esta... no aceptando la pederastía, sí aceptando organizaciones que planteen la defensa, o sea, lo cual el límite ya empieza a ser difuso, débil. No sé si te quedó algo más para contarnos. Sí, algo que quería mencionar nada más, que hubo un escándalo con Facebook, porque haciendo una encuesta para ver cómo manejar mejor Facebook, una de las preguntas era si un hombre
podían pedirle fotos desnudas a una chica, una menor de edad. Sí. Y las opciones eran como, esto se tendría que permitir, esto no se tendría que permitir, y después las consecuencias, y las consecuencias eran como que Facebook decida, que Facebook utilice la ayuda de expertos de afuera, pero primero nada metía algo legal en el tema. Sí. Y un mayor de edad pidiendo. Y después también los que se quejaban de esto decían, no puedes estar preguntando porque por más que Facebook quiera o no quiera, es ilegal. Sí, es sí, ilegal y yo creo que inclusive Facebook, bueno, después creo que alguna vez nos... Y pidieron perdón, pidieron disculpas, todo, pero claro... Digo, después nos vas a hablar algo sobre el tema de Facebook, sí, pero en otro programa. En la próxima ya no tenemos tiempo. Pero sí lo interesante de la historia es que yo creo que Facebook no es la peor red social en estos temas. Creo que hay otras que están muchísimo más desarrolladas. Después habría que ver por qué algunas sí y otras no. Ahora, bueno, entonces, si terminamos todo acá, vamos a ir ahora con Ivonne para ver cómo continuamos el programa. La verdad es un tema que es realmente complejo, es choqueante. Es un tema que a veces nosotros nos reímos mucho, la verdad no da mucho este tema para tomarlo ni en broma, pese a que nosotros solemos desacralizar hasta los temas más complejos. Sí. Pero bueno, en este caso nos gustaría pensar eso y ya le digo, busquen el material sobre el tema de la ventana de Overton, fíjense cómo son las etapas y van a ver que estamos en una etapa intermedia, o sea, lo que vos comentabas recién sobre el tema de Facebook, en realidad es la naturalización de un fenómeno. Estamos empezando a presentarlo como que, bueno, esto pasa. Una vez que pasa, vemos entonces cómo lo piloteamos. Sí. Ya salimos de lo absurdo, de lo impensable, a hacer algo probable. Así que, bueno, Ivonne, seguimos con vos, con el tema con el programa. Bueno, muchísimas gracias. Sí, indudablemente es un tema bastante complejo, así que no voy a hacer más comentarios, pero sí me gustaría seguir tratando el tema en programas futuros. Así que, Azul, muchísimas gracias, como siempre, tu columna impecable. Marcelo, te espero después del corte con nuestro invitado y el tema central del programa de hoy. Muy bien, ya volvimos en este segundo bloque con el tema central del programa de hoy. Y el invitado es un invitado muy especial, porque hace poco fuimos a la presentación de tu libro y yo recuerdo haberle dicho, si tu libro es la mitad de bueno de lo que fue la presentación, seguramente va a ser excelente. Tengo que confesarle que a Pablo Korblum, que es nuestro invitado de hoy, él es economista especializado en relaciones internacionales y editor de este libro, La sociedad anestesiada. ¿Será así? Estamos un poco anestesiados. Creo que tiene mucho que ver con la actualidad de hoy. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por invitarme. Tengo que hacer una confesión, no pude terminar de leer el libro porque me lo agarró mi hija mayor, así que recién este año empezó la facultad, así que tiene que pasar por las 3 manos antes. Pero lo poco que pude observar realmente me despertó un interés muy grande y bueno, y estas ganas de continuar leyendo e interiorizándonos un poco más, ¿no? Así que voy a preguntarte, arrancar con algo muy sencillo, que es la geopolítica. ¿Es la gran olvidada de los movimientos populares en Argentina? Sí, digamos, yo creo que no es que sea olvidada a propósito, lo que creo es que hay tantos problemas internos, tantos dilemas internos en el día a día, a lo largo de los últimos 50 años, si se quiere, que las cuestiones internacionales, salvo hechos puntuales de coyuntura que se tocan un par de días, o sí temas que han pasado como la guerra de Malvinas, otras cuestiones, por ejemplo, de las Torres Gemelas, que la gente llama la atención, la caída, ¿no? Que llama la atención durante un tiempo. El resto del tiempo para la gente común, la gente de a pie, son temas como que no sé si no son del interés, sino que son alejados y tienen otras urgencias del día a día, la coyuntura. Entonces, por eso me parece que no estamos tan habituados a seguir temas estructurales de largo plazo de relaciones internacionales. Como para empezar a charlar sobre el tema, ¿no? Una de las cosas que me interesaría saber es si hay una forma de determinar quiénes son realmente los dueños del mundo.
¿A qué me refiero con esto? Uno ve las corporaciones, ve grandes corporaciones que son las que manejan el 50, 60, 70% del mercado, según lo que sea. Esas corporaciones son a su vez propiedad de fondos de inversión, que entre ellos están cruzados con las propiedades. ¿Cómo es posible desentrañar esto? Yo creo que algo se ha hecho eso. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Es más, sí, es interesante la pregunta porque aparte es el gran dilema de los estados o de los gobiernos que, de alguna manera, los buenos gobiernos que intentan controlar estas grandes corporaciones y flujos financieros internacionales que se complementan y se conjugan y uno no los termina de conocer, pero son enormes y manejan el 70-80% de la economía mundial. Ajá. Y son también los que generan, digamos, los paraísos fiscales que a su vez evaden que los gobiernos no pueden de ese modo recaudar riqueza. Por supuesto están, lo que pasa es que hasta hace unos años, digamos, han estado bastante ocultos y luego de estas desestabilizaciones que lograron, como por ejemplo la crisis 2008-2009, fueron obligados a salir a la luz, o ciertos gobiernos dijeron, señores, no podemos dejar que esta gente siga haciendo lo que quiere porque nos está perjudicando en términos de recaudación impositiva del Estado y en términos de la estabilidad de la macroeconomía global, porque se cae Estados Unidos con Lehman Brothers, después se cae Europa y costó años recuperarse con las consecuencias nefastas de la recesión global que hubo. Entonces, digo, para dar un contexto general, es medio complicado en realidad por los intereses que generan. Esta gente, las élites económicas, que yo la nombro en el libro, controlan, si se quiere, en convivencia con las élites políticas el 70-80% del Producto Bruto Mundial, tanto la economía real como la economía financiera. No creo que sea muy difícil desenmascararlos, tienen sus tramas complejas para hacerlo, pero cuando hay voluntad todo se puede lograr. El tema es la complicidad y poder, digamos, separar, digamos, qué es lo que debe hacerse y quiénes son los realmente afectados. Y ahí está la puja de intereses, que es otro tema que también trato en el libro. Pues yo, por ejemplo, si te hablo de grandes familias, siempre surgen los Rothschild, según la etimología, el origen que le tomemos. ¿Estoy acertado o es un mito? No, digamos, han existido. Digamos, el capitalismo empieza, digamos, acá yo creo que, y también lo pongo en el libro, el sistema, primero está la economía real que empieza a producir y después está la economía financiera que acompañe. Cuando la economía financiera empieza a tomar su propia vida y tiene más poder que la economía real, han empezado los problemas, ¿no? Digamos, con esa disociación de lo que es la producción de bienes y servicios reales y la economía. En el medio están los intereses, gente que se ha dado cuenta que, digamos, manejando las finanzas y el capital global es más sencillo que, por ejemplo, tener que pelearse en una fábrica con los empleados, se quiere que pelean a través de sindicatos por salario. Entonces dicen, es más fácil generar, digamos, este tipo de conglomerados financieros globales con sus propias lógicas y con esta posibilidad de eludir impuestos o generar paraísos fiscales que, digamos, trabajar sobre la economía real. Eso por un lado. Y después está la misma puja de intereses del sistema capitalista que vivimos, en el cual el sistema capitalista propio genera per se desigualdad, ya está estudiado y explicado, no lo voy a decir yo, y eso hace que, digamos, tenemos un sistema lamentablemente cada vez más inequitativo a nivel internacional. Y cabe aclarar algo, no son los países más pobres o subdesarrollados, o el nombre que quiera llamarlo, también los países más ricos empieza a haber esta desigualdad, con las consecuencias geopolíticas e internas que hay en los países. Y esto es un tema que creo que también nombro en el libro y es muy interesante, el tema de la polarización de la política y de la economía global. Pasar de la lógica de centro-izquierda y centro-derecha, que fue después luego de la Segunda Guerra Mundial, digamos, bajo la lógica capitalista, a ir a las izquierdas y a la derecha, un Podemos en España, un Trump en Estados Unidos, porque los sistemas no dan respuesta a las mayorías. Y creo que ese es otro punto interesante. Y voy a salir, Marcelo me va a matar un poco de lo que nosotros habíamos pensado, porque justamente hablando de este sistema que Marcelo ha referenciado muchas veces en los programas, que da la sensación de que se está agotando, que ya no tiene una gran salida. Y recuerdo en el 2009, ya casi un año después de la caída de Lehman Brothers, que cuando él hablaba del tema de China, de la intención de la compra de oro, el posicionamiento del yuan como una canasta de moneda, en aquel entonces algunos economistas le tiraron a la yugular, más o menos, que no iban a tener este interés. Pero hoy vemos otra realidad con respecto a China y los avances que hay.
el entrar China en esta pelea más frontal, ¿va a cambiar este sistema con estas grandes transnacionales? ¿O estos grandes poderes? Yo creo que se va a sumar un actor más, va a complejizar la situación. Además de estas corporaciones que van a seguir existiendo, están este orden multipolar que deja la unipolaridad que se vio luego de la caída de la Unión Soviética. China es un actor global, el más importante con los Estados Unidos hoy en día, con un pasito atrás de Rusia desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? El avance chino va a existir y va a seguir existiendo. No decir que China es un fenómeno pasajero y coyuntural me parece una desacertada forma de decir. Y le voy a explicar por qué. Hoy en día no, porque es... Porque los chinos en realidad te lo plantean al revés. Es una pausa de 3 siglos que se tomaron ellos. Exactamente. Bueno, y eso le pasó Manchuria, la guerra del opio. Esto fue una pausa que dicen ellos para más pragmáticamente renacer. Primero con Mao para estabilizar el país y luego con Deng Xiaoping en los últimos años para crecer con las armas del capitalismo hacia el socialismo. Sí. Lo que digo es que, digamos, las fuentes de las lógicas variables del sistema internacional hoy en día son las mismas que hace 500 años, poder y riqueza. Y China tiene el poder político, tiene el poder económico y también está muy, digamos, no cerca, digamos, pero adentrándose a los Estados Unidos con el poder militar. Mientras tenga esa pata de poder y siga incrementándolo, porque lo dicen las variables, el gasto en defensa, el aumento del PBI, principal exportador mundial, etcétera, etcétera. Mientras estas variables sigan creciendo, pueden decir lo que quieran los que quieran denostar a China. Pueden decir que es una dictadura, pueden decir que no son comunistas, pueden decir que no hay democracia, lo que quieran decir, pero en términos de poder político y de riqueza, siguen avanzando. Entonces, por ende, me parece que decir que lo de China es frugal y coyuntural es un desacierto. Cuando vemos por un lado ese orden multipolar que está pujando por integrarse a la gran discusión mundial, pero por otro lado también vemos que el capitalismo que vos decías así con esta versión globalista financiera empieza a hacer agua cuando surge Trump. Como que habría, a nosotros nos parece entender que hay 2 facciones de capitalismo peleando, con 2 modelos diferentes. ¿Podés ampliar sobre este tema? Es interesante porque un señor Fukuyama que vendió muchos millones de libros, seguramente mucho más de lo que voy a vender yo, cometió, creo que dijo la frase más desacertada de la historia, que la historia había terminado, el fin de la historia, con la caída de la Unión Soviética y demás. Digamos, que estemos siempre manejando dentro de la lógica izquierda-derecha no quiere decir que no haya variantes, sino quiere decir que no fluctuemos de una a otra. El orden mundial de los últimos 50 años es un orden liberal. Liberal, porque en la base de la teoría de que el comercio libre y las finanzas libres, etcétera, etcétera, benefician a todos. Ahora bien, esto es así de alguna manera cuando el comercio y las finanzas son justas, digamos, cuando los acuerdos son justos, no cuando hay diferencias. Lo que está planteando Trump en esta globalización es, señores, la globalización que en algún momento fue propuesta por nosotros mismos, los Estados Unidos, cuando se cae el muro, esto de avanzar de la McDonaldización de la economía, no nos está sirviendo ahora, porque nos abrimos mucho, digamos, también antes cometí otro error, pero se cometió errores políticos, militares en Vietnam y demás, pero digo, en esta parte de la historia, esta apertura, esta amistad con China, que nos exportan, tenemos un déficit de 375.000 millones de dólares, tienen 1.17 billones de dólares de nuestros bonos del Tesoro, digo, esto, por ejemplo, no nos está perjudicando, y sobre todo nuestros empleos, porque recordemos cómo gana Trump. Trump gana con el voto del medio oeste norteamericano, el voto industrial que va desapareciendo de a poco desde Reagan en adelante, porque Estados Unidos se convierte, deja de lado la industria que la toma China y otros países del sudeste asiático, mismo en nuestra región, y pasa a una economía de servicios con un complemento del agro. Así son las economías desarrolladas. Que se presentó en algún momento como eso era lo que tenía que ser un país desarrollado. Exactamente. Lo que pasa es que el nivel de desarrollo... A ver, las capacidades de las personas, la reconversión productiva famosa que lo hemos escuchado tantas veces en nuestro país y de varios candidatos, la famosa revolución productiva, reconversión productiva, tiene otros tiempos para las personas, para el hombre de a pie, para el hombre que trabaja. La persona que va a la fábrica y tiene cierta edad y queda despedida, que maneja un torno toda la vida, no puede pasar a manejar una computadora o atender en una recepción de un hotel. Primero hay que entender eso. Entonces, el desarrollo de ciertas áreas tiene que ir acompañado con un proceso de transición que algunos países lo han hecho mejor, la mayoría de los países no lo puede hacer porque la vorágine del sistema lo va llevando. Ahora, teniendo esto en cuenta y volviendo a Trump dice, ¿quién me puede votar a mí que no tengo, digamos, soy un outsider de la política, que tengo un montón de, digamos,
contra, si se quiere decir, de la inexperiencia, la falta de oratoria, etcétera, etcétera. Digo, tenemos un público descontento que se refleja en mí como el sueño americano de yo, el rico, que he llegado a tener todo lo que tengo en base a mi esfuerzo individual, pero que soy, en relación al mundo, soy una cuestión de que lo miro con cierta desconfianza, a pesar de que él tiene inversiones en el extranjero y demás. Entonces dice, quiero capitalizar eso, es la única forma que tengo para llegar a ser presidente. Y por eso logró tantos millones de votos y logró llegar. Y por ese descontento social y el reflejo que tiene de el poder ser ese ciudadano medio que ve que lo que le dicen es, los mexicanos se llevan tus trabajos, los chinos tienen tus trabajos, vos no tenés trabajo por culpa del extranjero. Las políticas desacertadas de los demócratas nos llevaron a que tengamos una recesión de tantos años. Cuando uno que más o menos entiende sabe que Obama agarra el gobierno con la papa caliente que le deja Bush, de tantos años de mal gobierno económico, si se quiere, con un montón de cuestiones. Pero él canaliza eso ante una ciudadanía, si se quiere decir, anestesiada de alguna manera. Yo no diría anestesiada, sino con su propia lógica, porque cada país tiene su especificidad y hay que entender al norteamericano medio, y en base a eso gana una elección, digamos, sorprendentemente. Ahora, este entramado de intereses que fluyen en el ámbito global, ¿no? ¿Cómo altera nuestras propias políticas públicas? Porque vemos que hay una gran influencia en nuestros países, acá en la región. O sea, ¿cómo podés evaluar ese tema? A ver, yo creo que América Latina es un escenario de, digamos, siempre de estudio. Digamos, porque tiene el componente cíclico. Hemos tenido un montón de cuestiones que otras regiones no han tenido. Hemos tenido dictadura, gobierno militar, digamos, liberales, hemos sido los mejores alumnos, progresistas de nuevo, después volvemos a ser los mejores alumnos, configuraciones, si uno agarra Sudamérica, izquierda, derecha, se van mutando y se van haciendo golpes de Estado, el Lugo en Paraguay, digo, van mutándose. Tuvimos Lula, Dilma, ahora Temer, que parece que, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el componente cíclico. Me parece que ese componente cíclico de la política y la economía y las políticas públicas tiene que ver también con la inestabilidad institucional que hemos vivido a lo largo del tiempo. Uno ve que los países, si se quiere, con políticas de largo plazo, institucionalmente estables, son los que han mantenido un camino, y si ese camino, digamos, se complementa con cierta transparencia, cierta ética, cierta moral, con políticas de Estado inteligentes, pragmáticas, esos son los países que han avanzado. Yo siempre digo, no hay que compararse porque cada país tiene su especificidad. Pero, digamos, miremos a los países de Suecia, Noruega, los países nórdicos. Digamos, ¿por qué les va bien? ¿Qué política de Estado tienen? ¿Qué países son? ¿Son países transparentes? ¿Son países de un Estado fuerte, activo, pero cohesionando los diversos grupos económicos? Digo, es un escenario que, por más que tiene su especificidad, su cultura, su forma, les ha dado resultado. Y cuando miramos para acá y vemos el sindicalismo, los grupos empresarios, los políticos que hemos tenido, y la falla sobre todo de las dos grandes patas, la ética y la técnica, entendemos por qué estamos como estamos en la región hace tantos años. Volviendo un poquito para atrás con el tema de Trump, vos me explicabas la base electoral de Trump, pero hay otro componente en un Estado moderno que es lo que me estás describiendo, que son los poderes corporativos, el poder del dinero. ¿Qué sectores se encolumnaron detrás de Trump en contra del proyecto que iba a encabezar Hillary? A ver, Trump utilizó no solo sus propios medios y la cadena Fox, que siempre fue por republicana, pero lo que se dio cuenta Trump es que, digamos, esta sociedad que se veía, esos empleados que se veía no representado después de muchos años, digamos, tocó fibras sensibles, digamos, que por ahí no tienen que ver con la gran masa de la élite económica y política o las clases medias. Él tocó a esa gente que se vio necesitada y le dijo lo que quería escuchar. Con algunos grandes grupos, con Fox tomando ciertas, digamos, de todos los grupos tomó el que le hacía, digamos, el que lo podía ayudar. Y en base a eso, ¿qué hizo? Dijo, voy a hacer una política, voy a una discursiva contempladora, consensuada o de discusión laxa, o voy a ir al choque. Y se dio cuenta que es con una política laxa o, digamos, una discursiva, una dialéctica de diálogo, no iba a llegar a ningún lado. Entonces agarró y fue a la confrontación. Muy duro. Y utilizó herramientas, y también estamos ahí el tema de los Wikileaks o la ayuda de Rusia también, digamos, ¿no? En esos mails de campaña, en lo cual la sociedad norteamericana, hay que entender, es una sociedad que, la gran parte es una sociedad que no tiene un conocimiento político, son ciudadanos, digamos, que
poniendo al revés, hay una elite de un 10 o un 20% que entiende, que está informada, que se maneja, que le gusta el tema internacional y demás. Y el resto son personas preparadas técnicamente para hacer su tarea y su labor y viven en la gran burbuja del sueño americano. Lo que ve en la tele es lo que es, el gran hermano. Y con algún desconocimiento de los temas de política, de economía, de temas internacionales, votan lo que lo van sintiendo. Y él apuntó a, señores, despiértense. ¿Saben qué? Ustedes son fíjense que sus abuelos tenían trabajo, pero sus padres no tenían ese trabajo sindicalizado, se quiere, en las fábricas de autos, etcétera, etcétera. Y ustedes tampoco. ¿Se están dando cuenta? Entonces, varios millones de personas que dijeron, es verdad, no estábamos viviendo tan bien. Digo, esta debe ser una opción, sobre todo una persona que entremezcla el tema del sueño americano, que es el sueño del individuo. Habla de lo colectivo, pero también el individuo del yo. Los norteamericanos no son latinos como nosotros, que digamos, la familia, lo colectivo, podemos llegar todos juntos, sino que ellos apuntan al individuo. Pablo, Marcel, no te voy a dejar hablar porque los tengo que llevar en un corte, así que no se vayan. Enseguida regresamos. Muy bien, ya regresamos a este tercer y último bloque con Pablo Korblum, el autor del libro La sociedad anestesiada. Así que bueno, Pablo, vamos a seguir con el tema para que Marcelo no me mate. Vamos a terminar de redondear el tema de Estados Unidos y de Trump, sí, ¿no? Igual, bueno, más o menos algo hablamos en el corte, así que bueno, te vuelvo a hacer en cámara la pregunta. ¿Qué áreas, qué sectores, para no quedarnos solo con la idea de una clase media, venida menos, como vos decías, que es la que empieza a perder espacios y se sube al carro triunfal de Trump? ¿Qué otros sectores de la economía, pero esta vez de los que mandan, se agregaron? A ver, lo que es interesante, porque hay que aclarar también que nosotros por ahí no estamos acostumbrados a la legalidad del lobby que hay de ciertas áreas que no o que perdieron su peso en su momento, las áreas, por ejemplo, industriales, hablamos de la automotriz, las áreas manufactureras, que encuentran esta posibilidad, el volver a hacer y dejar de lado las maquilas de México, digamos, en la discursiva xenófoba, si quiere, de Trump, ellos van en pos de ese producto manufacturero. Y aparte también está el lobby agrícola que siempre está dando vueltas, siempre cuida su quinta, digamos, y encuentra en Trump un aliado a la hora de, bueno, los países del grupo Kern, si se quiere, los países agrícolas en la internacional, pidiendo liberalizar las fronteras comerciales y él con estos lobbies diciendo no, esto también es proteccionismo, nosotros tenemos que cuidar nuestro agro, nuestros alimentos y demás. Por ende está la base electoral que lo vota Trump, pero además está estos grupos que, digamos, que siempre existieron y que ven en esta oportunidad la posibilidad de recuperar ese poder perdido y ese mercado interno y, digamos, toda esta lógica mercado internista que tiene políticamente, digamos, un buen apego, sobre todo en épocas de crisis, digo, porque la falta de empleo es no sé si el termómetro, pero es el disparador de un montón de tensiones raciales, de tensiones políticas, económicas, diplomáticas. Claro. Y demás. O sea, básicamente, ahora ya te dejo de hacer la pregunta, ahora hacemos al revés. Okay. O sea, básicamente entonces nos quedamos con que hay en pugna tres modelos. El de Trump, ese nacionalismo que inclusive tiene algunas ramificaciones en Europa, el modelo globalista que era el que venía avanzando y este multipolar que intenta romper con esa lógica. ¿Vos agregarías algo más? No, digamos, son las cosas, digamos, dentro de esta lógica es más o menos lo que estamos hablando y estoy de acuerdo, y me parece que está dentro de estos, ahí las capas cómo se van peleando, y esto está un poquito en el libro, digamos, dentro de esta lógica de estos modelos, lo que muestra el libro es quiénes se ven, porque digamos, parece algo muy macro, pero después cuando uno ve el libro, bueno, pero quiénes son beneficiados y quiénes son perjudicados. La persona que está, digamos, en Sudán, trabajando en el campo, digamos, ¿está perjudicado o está beneficiado ante esta lógica de Trump de subsidiar el campo? Y es interesante ver nosotros mismos, en dónde quedamos parados. ¿Dónde quedamos parados nosotros, tanto como sociedad o como la muestra micro que tenemos en el día a día y también con nosotros como individuo, que también uno quiere mostrar eso, porque si no, en el día a día, con las preocupaciones que uno tiene, por eso el libro trató de hacer un libro que sea, digamos, plácido para leer y sencillo y que uno se pueda reconocer en el mismo. ¿Para qué? Para decir, bueno, y dentro de todo esto, ¿yo dónde estoy? ¿Cuál es mi muestra?
¿qué es lo que me conviene votar? Digo, esto sí, ¿me conviene un modelo más a lo Trump? ¿Me conviene un modelo más liberal? Digamos, el gobierno argentino abre sus puertas al mundo buscando inversiones, etcétera, etcétera, lo estamos viendo en estos días. Digo, ¿qué es lo que me conviene dependiendo en qué sector yo me muevo? ¿Cómo estoy educado, formado? ¿Qué es lo que me dicen los medios? ¿Cómo funciona la institucionalidad en mi país? Digo, todo eso es un poco lo que se trata en el libro. Ahora, dejando lo macro y viendo algo más puntual, y yo quiero referirse a mi país, Brasil, que está en una situación bastante delicada en este momento, pero hay un candidato que me hace recordar de cierta manera a Trump, ¿no? Porque da la sensación que usa su misma forma de hablar a esta gente. Su estética casi te diría. Sí, esta cosa frontal, esta cosa, porque Trump llegó al poder con la idea simplemente de que era un misógino, era un loquito y todo. O sea, antes de compararlo con el candidato que me refiero a Brasil, ¿cómo podés evaluar estos 2 años de Trump? O sea, para estos ciudadanos que lo votaron. Yo creo que lo primero que hace Trump es darse cuenta que el sillón de la Casa Blanca no es tan sencillo como él pensaba, que él dirigía las empresas a nivel global y que sentaba y le decía a sus secretarios qué tenían que hacer. Esto es más complicado, hay un Congreso, hay mucha gente que no lo quiere, digamos, no ganó con muchos votos, pero tiene muchos votos en contra, con políticas que son políticas outsider también, no son políticas diplomáticamente correctas, ni tanto para el adentro ni a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Cuando ve que se encuentra con muchos frentes de batalla, lo primero que hace, bueno, vamos a asegurar lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Aranceles al acero y al aluminio. ¿Vieron a los que me votaron que yo les dije que yo eso lo iba a castigar? Vamos a California, muéstrenme los muros que yo voy a elegir cuál es el muro que más me gusta para que México lo construya. Eso por un lado. Y por otro lado dice, así yo salgo afuera y encuentro en un mundo que China avanza, que Rusia está haciendo lo que quiere. Hoy en día Putin está al nivel de Trump, hoy en día, la fama, digamos, a nivel internacional. Un mundo multipolar que se encuentra con un montón de cuestiones problemáticas como en Siria, digamos, que ve que hay otros actores que se están metiendo. Y entonces dice, no, esto tampoco me gusta. Y siempre los gobiernos, sobre todo republicanos, han tenido muy buenos resultados con políticas agresivas en términos militares, aprovechando que tiene el ejército más poderoso del mundo. ¿Qué es lo que hace Trump? Dice, peleémonos, porque eso también me da rédito interno, no solo a mi electorado, que seguro que ya lo va a tener, sino a gran parte del electorado republicano, que medio que lo deja de lado, que le gusta la cuestión belicista de decir, yo norteamericano, yo rijo el mundo. Entonces me parece que eso es lo que está consolidando ahora Trump para pensar en un segundo mandato. Sí, a veces me da la sensación que es más retórica que efectivo, porque está entrando en terreno resbaloso, porque atacar Siria con Rusia diciendo yo tengo compromisos asumidos con Damasco es un tema complejo. O sea, creo que me da la sensación a veces como que hace todo un alboroto mediático y después cuando está llegando al límite va para otro lado. Y con eso va entreteniendo a toda la población. Va entreteniendo y ahí tenemos, también está el libro, el tema del cuarto poder, los discursos, el manejo de los medios, que lo hace muy bien. También con el hombre de Corea del Norte, con el presidente, todo mal, que bueno, el eje del mal y ahora se va a juntar. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con el discurso. Lo que no tenemos que hacer, y ahí tampoco apunta el libro, es olvidar, digamos, no adormecernos, no anestesiarnos, sino estar atentos y simplemente hacer un seguimiento de las cuestiones que pasan, sin hacer un entendimiento cabal o ser un experto del tema. Uno se da cuenta, pero este hombre ya dijo 3 veces lo mismo y no hizo nada. ¿No será que le está hablando a la tribuna, como decimos vulgarmente? Ahora, hablando del tema vos hablaste, antes de entrar en el tema de los medios de comunicación, factor importantísimo hoy, a la hora de la gente medir, no lo que siente, porque lo que ven los medios de comunicación no es lo que le pasa a la realidad, ¿no? Pero mencionaste que Estados Unidos sigue con este poderío militar. Sí, es aún el de mayor gasto en lo que es el tema de defensa, pero sigue siendo, ¿por cuánto tiempo más, el mayor... el de mayor poder militar. Es interesante porque es algo que está medio, para los que no manejan el tema, es algo medio oculto, es algo que pasa desapercibido. Estados Unidos sigue teniendo la mayor potencia militar del planeta, en términos armamentísticos, de logística, en términos militares. Inclusive en términos tecnológicos,
técnicos de la ciberguerra, los drones y demás. Ahora bien, los otros países también avanzan y es un síntoma de cómo funciona el mundo. Digo, Estados Unidos digamos, el gasto militar norteamericano es más o menos como los 3 y 4 posteriores presupuestos. Ahora, no quiere decir que los otros no tengan nada. Y entonces es un tema de cuidado. Todos los países del mundo, y eso es el punto que creo más interesante, en los últimos 10 años han aumentado su presupuesto en defensa. Por lo menos los 50 más importantes, los que tienen algún poder de decisión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han aumentado. Y eso nos da una alerta de que no estamos yendo a un mundo de cooperación y un mundo de consenso. Estamos yendo a un mundo conflictivo en el cual los conflictos se ven día a día, conflictos internos, conflictos fronterizos y conflictos interoceánicos, si se quiere, y los países se preparan. Y está claro también que, y lo hemos visto con hechos pragmáticos, que cuando Rusia quiso avanzar sobre Crimea, avanzó y se lo quedó. Cuando a China le han querido, digamos, entrar en el mar en su mar, digamos, y las discusiones con Taiwán, cuando tuvo que, como se dice vulgarmente, sacar los dientes para mostrar qué es lo que tiene, lo ha hecho y sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un mundo en el cual todos se están preparando, por supuesto hay diferencias, hay un gap todavía entre Estados Unidos y el resto, pero ojo que nadie está pensando que la cuestión de la paz va a volver en algún momento. Es más, Japón hace pocos años otra vez reactivó su ejército, mismo Costa Rica está planteando otra vez el ejército que ya lo había dejado. Digo, estamos en un mundo que se está, digamos, complejizando en ese sentido. Ahora, podés. Más entrando en este área, te lo dejo a vos. No, quería ver... Porque, bueno, si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a tocar un tema que me parece muy interesante para hablarlo especialmente con vos, que es el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, la tecnología y cómo va a afectar el campo laboral. Y después vamos viendo las repercusiones geopolíticas que eso puede tener. Es interesante porque yo siempre digo, cuidado con el delay que hay entre la reconversión productiva de la gente, digamos, que no queden millones de trabajadores o millones de personas que no tienen su fuerza de trabajo porque no han tenido la posibilidad de estudiar o no tienen el capital financiero para poder formarse o por poner una empresa, quedar afuera de este cambio voraginoso en términos de tecnología a nivel global. Hay algunos autores que son muy interesantes, que los toco en el libro, que todos dicen que el cambio va a afectar y que va a eliminar empleos. Lo que algunos dicen es que el ser humano se va a ir adaptando. Mi miedo, porque la historia lo ha demostrado así, que los cambios de adaptación no sean tan rápidos y muchos queden afuera. Y quedar afuera hablo de exclusión y de pobreza. Entonces, para seguir el cambio tecnológico se requieren muchas cuestiones, muchas variables. Vuelvo a repetir, información, formación, educación, capacitación, capital financiero, entendimiento, un Estado que apoye, subsidios. Hay muchas cuestiones para seguir el tren. En este mundo tan complicado, donde hay tanta competencia, donde tanta gente que queda fuera del mercado laboral, uno no tiene tiempo de reconvertirse. El cambio tiene que ser rápido y uno tiene que tener todas las herramientas. Porque si no, lo que pasa es, lo que lamentablemente vemos mucho en nuestra región, uno queda fuera del mercado, socioeconómicamente se cae muy rápido y lo que vemos son después los bolsones de pobreza, las repercusiones sobre la vida familiar, sobre la descendencia, lo que uno ve, los planes. Mi papá no lo vi nunca trabajar, a mi abuelo tampoco. Digo, ¿qué me espera a mí? ¿Qué posibilidades tengo yo si no tengo educación, no tengo dinero y tampoco tengo contactos? Porque me manejo en un círculo de pobreza, si se quiere. Digo, estas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. Entonces yo creo que no se puede hablar muy livianamente de, no, todo cambio tecnológico es mejor y nos va a favorecer. Obviamente que hubo muchas cuestiones que favorecieron en términos de educación, formación, de conocimiento, en términos de, digamos, las empresas multinacionales de tecnología. Pero ojo con la gente que está quedando fuera. Ahora, ¿no hay un punto, creo que diferente con otras revoluciones tecnológicas que ha habido a lo largo de la humanidad? Porque ahora es como que la tecnología ha alcanzado un punto donde no es que necesita menos mano de obra, sino que directamente prescinde de la mano de obra. Y la inteligencia artificial se encarga de afectar profesiones que eran absolutamente intelectuales y que parecían que nunca iban a ser afectadas. No estamos ante la posibilidad real de que, no sé si digo completamente, pero por lo menos va a trabajar un mínimo de la población, el resto no solo no perdería dinero, o sea, tendría que trabajar por nada, sino que inclusive trabajando por nada no sería competitivo, porque una máquina te va a producir más y mejor.
Es muy interesante. A ver, acá hay un tema, y yo ya diría cuando uno es un académico o trata de hacer de las ciencias sociales... Perdón, una cosita más te digo. Esto que yo se lo planteo, los economistas siempre te dicen, bueno, pero van a aparecer empleos que no conocemos. Mágicamente. Casi como un dogma religioso. Hay unas cuestiones. Los que estudiamos ciencias sociales vemos que cada vez importa menos nuestra profesión porque explicar cómo funciona el mundo y la sociedad no produce nada, básicamente, y al no producir nada vemos que es cada vez más difícil insertarnos al mundo laboral, por más que lo que creamos es importante decir. Si uno presta atención acá en Buenos Aires en las últimas ferias de trabajo, para ir a algo pragmático, lo que está viendo es, ya hay una decisión política, digamos, de lo que se ve, y lo que dicen los medios es, señores, hay muchas profesiones que no sirven, no es que no sirven, no tienen salida laboral, no tienen demanda. Hoy justamente estaba leyendo una de esas, realzaban a una enfermera, una chica estudia enfermería que hay pleno empleo en enfermería. Y uno se pone a pensar que eso es medio peligroso por un par de cuestiones. Primero, por el hecho de que, digamos, una profesión, un empleo, un trabajo, lo que uno dedica 8 horas al día durante 40 años de su vida, no es un tema menor dentro de la vida de una persona. Obligar a una persona a hacer algo que no le gusta simplemente por el hecho de que hay pleno empleo es una cosa. Lo otro que nos muestra es que, evidentemente, aunque no querramos, nos van corriendo hacia esa lógica de servicios básicos humanos. ¿Qué quiero decir algo? ¿Qué es lo que no va a desaparecer? Porque si uno dice un obrero en un torno o martillando, ya desapareció. Ahora, digamos, ¿por qué no están yendo, digamos, en esta lógica? Dice, ¿por qué no van hacia los cuidados personales, servicios, digamos, cosas que necesiten la atención de las personas, en general, que sean más difíciles de suplantar por una máquina? Y creo que eso es lo que están llevando, digamos, llevarnos hacia, digamos, con la lógica de la acumulación y la productividad además, a lugares donde por ahí uno no quiere, pero son los lugares donde uno puede encontrar futuro. Digo, la demografía va a crecer o se va a estabilizar, la gente va a vivir más años, siempre va a ser una persona, un enfermero que cuide a un anciano. Pero eso, si vos me decís desde el punto de vista psicológico, puede ser, sobre todo para gente como nosotros que le va a costar adaptarse a que te cuide un androide. Como lo está haciendo ya en Japón. Por eso te iba a decir, Japón está avanzando mucho en ese tema y ellos te generan un robot de compañía. O sea, básicamente están empezando a prescindir también del ser humano en ese área. Aparte, perdón, el contraste con políticas como la de Temer, donde las horas laborales se extienden a 12 horas. O Lagarde, que te dice que no podemos... O sea, ¿qué mundo nos espera? Pregunta compleja con el tema. Es interesante porque, y esto es así, si vamos, eso sería, digamos, el mejor de los mundos sería estos servicios que son más difíciles de intercambiar en términos psicológicos por la persona. Ahora, si no queda ni eso, digamos, el obrero industrial no existe más, el hombre que estudia ciencia no existe más porque por ahí no es productivo, y el hombre de servicios tampoco, el hombre, la mujer que hace... ¿Qué queda para el ser humano? Entonces digo... Es el fin del capitalismo. Me están llevando... O el fin del capitalismo, o claro, o es el punto extremo en el cual o yo tengo capital, o lo único que me hago es sentarme y manejo las finanzas, digamos, pongo plata acá, me da un interés y demás, y espero que produzcan las máquinas, o, digamos, estoy en el mundo de los excluidos. Y eso es lo grave y eso es lo temeroso digamos, que uno también muestra un poco en este libro. Digo, la adaptabilidad permanente a los cambios llega a un punto de decir hasta cuándo, porque demográficamente el mundo sigue creciendo. Digo, ¿no? La gente sigue... ¿Y es una relación precisamente en eso? En las nuevas políticas que en general, todo lo que viene alrededor de las teorías de género, feminismo, que apuntan básicamente, según muchos analistas, a disminuir la carga poblacional del planeta. El egoísmo, el tema de trabajar solo con su persona, no el ámbito familiar. Sí. Esas son políticas que uno a veces lo ve como una forma de desalentar el aumento poblacional que se está consiguiendo en una cierta élite, pero la gente de menor poder adquisitivo o de menor formación, que no tiene este acceso tan cerrado con la televisión. No tengas hijos, o sea, básicamente. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo lo que es el capitalismo en sí, un mundo para pocos, digamos, las élites que tienen dinero y esa clase, lo que yo mencioné, la clase que trabaja para las élites, los ejecutivos de las grandes empresas o los proveedores del Estado de las grandes empresas, que son esa segunda línea, ese 15% de la franja global que trabaja, que tiene un poder adquisitivo en el cual puede formarse, educar, viajar, entiende básicamente que tener muchos hijos cuesta dinero y además hay que ocuparse y uno quiere disfrutar de la vida y demás, entonces
1 o 2 hijos está bien. Ahora, las grandes masas poblacionales que no tienen ese acceso, que siguen teniendo hijos, que los chicos lamentablemente por desidia, por falta de agua potable, de alimentos, de formación, se siguen muriendo también, nacen muchos, se mueren. Esa parte es la que está excluyéndose. Entonces uno dice, digamos, si uno tiene todas las variables, digamos, tengo formación, tengo educación, tengo capital, y digamos, tengo una institucionalidad que me rige a nivel familiar, no debería estar el problema. El tema es que lo que está pasando, y esto es el gran dilema, y ahí está el tema del libro, que la mayoría de la gente no está así. La mayoría de la gente vive más o menos mal y mira la tele, no entiende muy bien lo que mira y encuentra reflejos, digamos, en los que vemos en los programas, que dice, esta señora que habla muy bien, está hace muchos años en la tele, seguramente tiene razón, y lo que me dice, que las cosas van a mejorar, pero no mejoran. Pero bueno, y si no mejoran, igualmente yo por ahí quiero ser como ella. Claro. O por qué no, yo alguna vez, ¿por qué no puedo ser como ella? Y en esa lógica nos vamos yendo. Pero ¿qué pasa? La cuestión estructural de largo plazo es lo que queda de lado, y lo que se sigue reproduciendo lamentablemente no son los buenos modos, sino los malos modos, y justamente volvemos a lo mismo. Polarización, tensiones, el tema de la inmigración es muy grave. Volvemos a cuestiones que parecían haberse olvidadas. Las cuestiones raciales, enfermedades que habían desaparecido, están volviendo a nacer. Solo cortito porque quedan, sé que 30 segundos. Necesitamos entonces cambiar la estructura social y, por ejemplo, tener una asignación universal que reparta los beneficios de este mundo tan tecnológico, ¿o hay otra solución? 30 segundos. Sí. Fácil. A ver, acá hay una lógica de la distribución. Tiene que haber la distribución en base a una ética de la producción. Digamos, no se pueden quedar pocos con mucho y muchos con poco, porque de esa forma la desigualdad va a seguir creciendo, y esa gente que son mayorías y no tienen nada, en este mundo que es tan voraginoso y lamentablemente el mismo sistema lo va llevando así, hay que consumir todo frugal, todo es el día a día, etcétera, etcétera, cada vez los deja más afuera. Entonces me parece que ese es el sentido. Parar un poco la pelota, ver cuestiones estructurales a largo plazo y decir, señores, hasta acá no podemos seguir, sino mucha gente va a quedar afuera del sistema. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a terminar de leer el libro y espero poder invitarte o comprometerte a una nueva visita a nuestro estudio, porque creo que quedaron muchos temas en el tintero para hablar y al público le va a gustar la forma en que lo estamos llevando. Muchas gracias, y bueno, déjame decir por favor que el libro ya está en las librerías Jenny, está en Antígona, está en Librería Hernández, acá en La Plata en Jenny está. Y voy a estar el 11 de mayo en la Feria del Libro. Hay mucha gente que ve el programa en realidad por internet. Creo que más de la que lo ve en la Argentina lo ve en el exterior. ¿Cómo puede acceder al libro? Está en, digamos, va a haber una página del libro, pongan La Sociedad Anestesiada con mi nombre, hay una página que está, y se va a poder comprar también por internet, está en Mercado Libre, en las redes sociales, está para comprarlo, así que en ese sentido no va a haber problema. También hay una versión electrónica. Hay una versión electrónica para comprarlo, así que puede estar, así que pueden acceder a ellos cuando lo deseen. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, intenso, la verdad, muy interesante. Me quedé, por lo menos yo, con muchas ganas de seguir hablando, así que ya comprometimos a Pablo que vuelva en otra oportunidad. Y en cuanto a ustedes, mi pedido solidario de todas las semanas: inscríbanse a nuestro canal Asia TV Producción, que es una de las maneras más firmes de ayudar o colaborar que nosotros sigamos acá haciendo este trabajo, que lo hacemos con mucho gusto todas las semanas. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.